que pongamos y cómo escudriñemos es como Dios nos va a ir guiando. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Dice la Escritura: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Oramos? Gracias te damos, Señor, una vez más, porque solo a ti podemos clamar, Señor, y a ti podemos solamente dirigirnos. Te pedimos en tu nombre nos abras el entendimiento, Señor, y nos des sabiduría para entender lo que nos quieres decir el día de hoy, Señor, y nosotros poderlo comunicar a los demás. Gracias te doy primeramente por la vida. Gracias te doy por la oportunidad que me das, Señor. Te pido limpies mi cuerpo, me perdones, Señor Jesús, y me ayudes a seguir adelante al igual que mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria al Señor, ocupe su lugar. El día de hoy va a ser una predicación, va a ser una enseñanza, porque quisiera que participaran todos ustedes y que esta enseñanza la hiciéramos entre todos. Amén. Escudriñamos la palabra del Señor entre todos. El tema que queremos tratar precisamente son las tradiciones. Amén. Y vamos a tratar específicamente la Navidad. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tratar esto? Pues porque ya hoy la gente se desvela, ¿verdad que sí? Hoy la gente se desvela y empieza con todo lo que hacen año tras año. Las intenciones del mundo según son unirse en familia, cenar juntos, pero fíjense que esa cena a veces les sirve para ya no volverse a hablar nunca. No es tanto para unión como ellos lo dicen, a veces es para desunión, porque en esa cena se emborrachan, se pelean y jamás se vuelven a hablar. Y miramos, hermanos, que el diablo es lo que quiere. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, mirad que nadie os engañe. Y cuando habla el apóstol Pablo de nadie, se está refiriendo, hermanos, tanto a personas cercanas a ti y personas que no sean cercanas a ti. Personas que tengan, hermanos, un intelecto alto, a personas que tampoco lo tengan. Y cuando dice nadie, también se está refiriendo tanto a la gente del mundo como también a los malos espíritus. Y no se da cuenta por ahí que ya como cuando entra el mes de diciembre empiezan a decir, ya se siente el espíritu navideño. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque es un mal espíritu. Y vamos a ver aquí con la palabra del Señor, hermanos, debemos estar prevenidos en todo esto. ¿Y por qué Pablo dice que por medio de filosofías y huecas sutilezas? Las filosofías abarcan las formas de vivir. ¿Cómo vives la vida? Por eso no le he preguntado, ¿y tú con qué filosofía vives? Las formas de vivir, ¿cómo lo vives? Las formas hasta de hablar, de convivir. Amén. Tu estilo de vida. Y el mundo quiere vivir un estilo de vida muy alejado de Dios, pues dice que nadie te engaña por medio de filosofías y de qué, y de huecas sutilezas. Que son sutiles para... Ay, santo Dios, mire, ahorita las iglesias evangélicas celebrando este tipo de cosas. Porque ya por ahí alguien yo dice, no es malo, mira, aparece en la Biblia. Y los curas, ¿qué es lo que enseñan? No, eso. Está celebrando a Cristo. Pero esa es una hueca, ¿qué? Sutileza. Porque por medio de esa palabra hueca, y como viene tan suave, te hablan allí en tu mero
ahí en esa, ¿cómo se dice? Pues alnero corazón, pues para entenderlo. Y como va disfrazada a esas palabras, hermanos, pues de cosas demoníacas, pues, pero sutiles, muy sutiles, te hace cambiar la mente. Y empiezas a pensar que sí es cierto. Y ahora que estás en el Evangelio, si el pastor te dice que no es pecado, el pastor dijo, yo por eso lo hago, porque el pastor dijo. Porque nosotros como humanos nomás estamos buscando ¿qué? Una puertita, ¿verdad? Un pretexto chiquitito para poder hacer lo que no debemos hacer. Si el hermano por ahí dijo algunas malas palabras y el pastor está a un lado de él y no le dijo nada, dice, ay, el pastor no me dijo nada. Pues el pastor, ¿qué le va a decir? Espérense a ver qué dice Dios. Porque usted no depende de lo que el pastor le diga o de lo que el pastor opine. Usted depende de lo que la Biblia diga para su vida. No quiero meterme un poquito más allá porque luego me voy a salir de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque ya me voy a meter un poquito más allá porque a veces me inspiro en otras cosas, ¿verdad? Pero dice Pablo que conforme los rudimentos de qué, del mundo y no según Cristo. ¿El mundo qué nos enseña? Vamos a ver primero. El mundo nos enseña tradiciones. Y una de esas tradiciones, hermanos, que está más arraigada en el mundo entero es precisamente la Navidad. ¿Qué significa la palabra Navidad? La palabra Navidad viene del latín nativita, que precisamente significa nacimiento. Y podemos ver que en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, sí existe la palabra nativita, o sea, nacimiento. ¿Por qué? Porque habla del nacimiento ¿de quién? De Jesús. Pero ¿cómo es el diablo cuando disfraza las cosas? ¿Cómo nos presentan a nosotros ese nacimiento? Y nos dan una fecha. Cuando la palabra de Dios dice que el que es padre de mentiras, ¿quién es? ¿Y cómo llamó Jesús a los que le hacen caso al diablo? ¿Hijos de quién? Jesús dijo, ustedes no son hijos de Abraham, ¿son hijos de quién? Del diablo. Porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. ¿Verdad que sí? Entonces cuando nos disfrazan a nosotros una mentira, nos la disfrazan como con una verdad. Ahí viene la sutileza del enemigo para que nosotros creamos. Dentro de todo esto, hermanos, hay ciertas cosas dentro de la Navidad y una de ellas es algo que todo mundo se quiere lucir en ello. Y yo creo que la mayoría lo conocemos. Que a veces a nosotros teníamos un pino ahí en el rancho, nos lo dejaban sin ramas, ¿eh? En estos tiempos. El árbol navideño, el pino de Navidad. ¿Cuántos les gustaba el pino de Navidad? ¿Cuántos ponían su árbol antes de que conocieran a Cristo? Amén. ¿Sí, verdad? Y mire, esto se vino a convertir en idolatría. Porque ahora el que tenga el árbol más bonito es el que más se luce. ¿Verdad que sí? Antes lo hacía natural, ahora viene ya de diferentes colores, diferentes tamaños. Y entre más grande tenga el árbol en su casa, más le elogian aquello. Y la persona como que fui el que puse el mejor árbol. Y arriba del árbol le ponen una estrella. Pero ¿no se ha fijado qué tipo de estrella le ponen al árbol? Al árbol le ponen una estrella de 5 picos. Y la estrella de 5 picos invertida representa la cabra maldita, donde sacrifican, hermanos, los brujos a Satanás, donde derraman la sangre
ya sea de aves y hasta de gente, de humanos, a Satanás, y ahí está arriba del árbol. ¿Qué le ponen abajo del árbol? Regalos, ¿verdad que sí? Y dicen, es que esto representa, ¿qué representa? Los regalos que le dieron al niño Jesús. La mirra, Pero yo nunca debajo de un árbol he visto mirra, ni oro. oro, ni plata, ni mirra, ni oro, ni incienso, no he visto nada de eso. Para son matarrestes, que es muy de chévere. Pero le aseguro que si a usted le gusta mucho el vino, el tequila, le envuelven la botella en un papel y ahí se la ponen, y ahí dice su nombre, Emilio Julano. ¿Verdad que sí? Muy contrario a lo que estos magos le trajeron a Jesús. ¿Verdad que sí? Ahora, miren lo que dice Jeremías. Quiero que vean conmigo Jeremías capítulo 10, versículo de 3 al 5 y que hablen en el voz alta. ¿Ya lo tienen? Amén. A ver, en voz alta, por favor. Amén, amén. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro, lo adornan, con clavos y martillo, lo afirman para que no se mueva. El 5 también, ¿ah? Sí. Dice, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven lo que dice el profeta Jeremías, inspirado por Dios? Porque leña del bosque cortaron. Están hablando de la fabricación de un ídolo, claro. Pero ¿no le recuerda algo? ¿No le recuerda el árbol navideño? Y luego dice que lo clavan con qué? Y martillo, ¿verdad? Y luego dice que con qué y que lo adornan. Con oro y plata lo adornan. ¿Cómo son las esferas? Entre más brillositas mejor, ¿verdad que sí? Y si son esferas doradas, qué bonito. Si son plateadas, qué bonito. Ahora le ponen rojas y le ponen todos colores. Pero dice al principio Jeremías que estas son las costumbres ¿de qué? De los pueblos paganos. De los pueblos paganos. Pero nosotros no pertenecemos a ese pueblo pagano. Ahora ya le pertenecemos ¿a quién? A Cristo. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? Que ahora somos hijos de Dios. Él nos dio ese privilegio de ser hijos de Dios y ahora ya no pertenecer a ese pueblo pagano. Entonces, ¿qué andamos en ocasión? ¿O qué andan pues? Les dije que esto no era tanto para ustedes, era para que ustedes lo comunicaran, ¿verdad? Porque pues ustedes están aquí. Entonces, ¿qué es lo que andan haciendo los hermanos en ocasiones allá? Si la palabra nos está diciendo que no aprendamos esas costumbres, porque a Dios no le agradan. Y dentro de esas costumbres se vienen los famosos tamales. ¿Verdad que sí? Pozole. Canicas. O sea, ponches. ¿Qué pasa que fijan ahí? Capirotada, virote dorado. Piñatas, sí es cierto. Piñatas. Con los 5 picos ¿Qué tal también. el ponche? Ponches, El canicas. ponche, ¿verdad? Las canicas de su hermano. Los postres, dice la niña de la hermana Vera.
rosca. Ah, la rosca del monito, ya me acordé. Esa es la de... Bueno, eso es ya para enero, ¿verdad? Es otra tradición. Pero adelántale una vez. Pero pues de una vez, ¿verdad? Pues de todos los magos vinieron antes ya cuando había nacido. De una vez. La rosca de reyes. Pero vean, hermanos, como nosotros hacemos muchas cosas que lo hacemos a veces por la ignorancia de no investigar por qué se hacen las cosas. ¿Qué dice la Biblia acerca de los sacrificados de los hijos? ¿Qué dice? No participéis de los sacrificados. Y me estaba acordando de esto que estaba diciendo precisamente la hermana al principio, cuando estaba dando gracias a Dios, que la mamá de la hermana iba a hacer tamales, ¿no? Amén. ¿Verdad que sí? Y la hermana dice, pues no, yo no quise participar en ayudarle. Bueno, pero tampoco hay que participar en comérnoslos. Amén. Porque la Biblia, mire lo que dice, quiero que vea conmigo lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 15, versículo del 17 al 20. Y luego nos vamos a ir también a Hechos, ahí mismo, pero el versículo 29 en adelante. 28 y 29. Gloria a Dios. Que lo encuentre, póngase de pie, luego. Y léalo. Hechos capítulo 15, versículo 17 al 20. Amén. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Hasta el 22? Ahora va a ser 28 y versículo 29. 28 y 29. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, las cuales cosas si os guardéis bien haréis. Pasarlo bien. Amén. ¿Se fijan cómo los apóstoles se nos ha parecido bien? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo y a nosotros. No a ellos, al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo y a nosotros, que ya estaban juntos en la reunión para saber qué es lo que va a pasar con los gentiles que se están añadiendo como cristianos. Porque por allá andaban algunos judíos que decían, hey, no, tú te tienes que circuncidar. Hey, tú tienes que sacrificar. Tienes que hacer esto y hacer aquello, guardar el sábado. Y los apóstoles dicen, bueno, vamos a hacer un acuerdo, orándole a Dios para que el Espíritu Santo nos confirme qué es lo que deben hacer los gentiles. Y dentro de estas cosas dan ahí una serie de cosas que no son muchas para los gentiles, porque no se iban a meter tanto en lo de la ley. Son gentiles y ellos saben poco de la ley, pero bueno, vamos a mandarles que lo más importante que ellos deben de guardar, ellos sí lo sigan guardando para que pues se les vaya bien. Y dentro de esos requisitos está lo sacrificado a los ídolos. Y dígame si un tamal, el pozole que hacen en estos días, no es sacrificado a los ídolos. Lo está sacrificando a los ídolos. Por lo tanto, la palabra es, si usted participa, ¿qué va a pasar con usted? Bueno, con los que están participando, no con usted. ¿Qué va a pasar? Y luego dentro de esta fiesta todavía nos meten otra cosa más. O al mundo le han metido otra cosa más. A un hombre que estaba un poquito más panzón que yo, vestido de rojo. ¿Cómo se llama? Una mentira más. Ese nomás. No bastó con aquello.
Fíjense nomás. Y es papá Noé. Y es Ay, papá. papá no es tan. Papá Noé. Es papá. Noel, le dicen por allá. Ah, no, Noel. En realidad era San Nicolás. Era un hombre que no se llamaba Nicolás, no era ni santo. Y tomaron la historia de un hombre que ni siquiera era un hombre que era rico. Y nada más porque vio que una familia pobre no tenía para comer, para que no lo vieran los demás, que la gente no lo criticara, se subió arriba del techado y por ahí les aventó las cosas, por la chimenea. Y ya de ahí ya fue santo por esa acción que hizo. Y de ahí se extendió todo el mundo y lo metieron hasta la iglesia, vamos, en todo. Y ahorita hasta hay iglesias evangélicas que traen su gorrito, mire, predicando el predicador con su gorrito ridículo. cantando, hermano, alabanzas. Van vestidos a la iglesia con su suéter de Navidad, con una campanota ahí, con esas cosas. Hermanos, es una vergüenza donde han dejado el evangelio. Algo dice la Biblia. Porque ni siquiera, hermano, le dicen santo. Le dicen santa. Ahora hasta gay. Nombre femenino. Era gay, yo creo. Sí. ¿Y qué dice la Biblia de los femeninos, de los afeminados? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. A ver, fíjese ahí, a ver qué dice. No van a entrar reina en los cielos. Y los afeminados. A ver, algo por ahí. Amén. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, perdón. ¿Cómo ven ustedes? Nombre femenino. Es como si alguien se llamó, o volver a utilizar el mismo nombre. Si alguien se llamara Emilio y él, ahora Emilia. Si es varón se va a enojar, ¿verdad? ¿Por qué me dice Emilia? Pero aquí la gente está bien contenta. Santa Claus. ¿Y qué te trajo Santa Claus? O sea, ¿lo quieren introducir a fuerzas a la escritura? Cuando quienes trajeron los regalos, ¿quiénes fueron? Los magos. Y ahí también quiero aclarar una cosa, ni eran reyes, ni eran reyes, ni eran tres, Eran astrólogos. ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar tampoco. Ya me quito ¿Cuánto tiempo lo tenían ellos? Ya se los descubrieron. ¿De dónde se sacaron lo del zapato, Dios mío? ¿No te acuerdas que se fijaba uno en el zapato y te picaba la lacra? Allá en el cerro. Si ellos quisieron tomar el ejemplo bíblico, hicieron lo que la Biblia dice. Oiga, mis niños ya de 12 años todavía lloran porque no les trajeron nada. A Jesús se lo llevaron cuando estaba recién nacido. ¿Cuántos meses tendría el Señor? Menos de un año. ¿Verdad que sí? Porque dice la Biblia que Herodes los mandó matar a todos los que fueran menores de 2 años. Él dijo, para no cargar. Ahí se van a ir todos y ahí pues, lo vamos a matar. Y ahorita burrotes, ¿verdad? Y con el zapato todo hediondo ahí. ¿De dónde se sacaron eso del zapato? Yo digo, ¿de dónde? Ahí le ven tan talco, ya. ¿Qué te trajeron? Un talquito. ¿Qué piensas ahí? Pero ¿cómo se le llama esto? Tradición. Tradición. Y recuerda que la Iglesia Católica tiene arriba las tradiciones y abajo la Biblia. Primero las tradiciones y después lo que diga la Biblia.
Es por eso que cuando andamos participando en todo esto, estamos poniendo ¿a quién? A tradición primero. Aunque tú vengas a la iglesia, aunque no vengamos a la iglesia, y hacemos todas estas cosas, estamos participando de las tradiciones. Y nos estamos dejando llevar por los rudimentos de este mundo y no según lo que diga la palabra del Señor. Otra cosa que vemos en estas épocas navideñas es el pesebre. Esto en Estados Unidos casi no, pero aquí sí. Allá triunfa más el mono gordo que ni los pesebres, y aquí más los pesebres que el gordo. Si usted conoce la palabra, se da cuenta que no es ni así como yo le decía, ni se llamaba Melchor, que después no iba a pasar, y mucho menos que dice que llegó al último, porque ese no, tampoco ni siquiera aparece en la palabra de Dios. Ni tampoco eran reyes, eran magos, pero la palabra mago en la Biblia quiere decir astrólogo. Ellos estudiaban las estrellas, los planetas, las constelaciones. Por eso es que ellos se dejaron guiar por una estrella, por lo mismo, porque ellos eran lo que estudiaban. No traían las coronas como nos pintan acá, como nos los pintan, no eran reyes. Y tampoco son de los que sacaban la venta mal y te daban. Tampoco. Estos personajes trabajaban precisamente para los reyes, porque eran los que estaban sirviendo al rey, dándole los pronósticos de los tiempos, como ahorita nosotros pues nomás es fácil, ¿verdad? A ver, Google, ¿cómo va a estar el tiempo al día de hoy? Ya te dice. Y no está pecando por eso, ¿sí? Lo mismo en aquel tiempo los reyes consultaban los climas, y para eso los tenían. Porque ellos, como estudiaban y sabían cuando estaba una estrella en cierto lugar, iba a ser frío. Jesús también se los dijo, ¿verdad que sí? Ustedes saben distinguir los tiempos, pero no han sabido distinguir el tiempo de mi visitación. Vea. Entonces a veces estamos más metidos en la tradición, hermanos, que ni en saber qué es lo que la palabra del Señor dice con nosotros, dice de nosotros, y qué es lo que Dios pretende que nosotros seamos. En Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7, dice: aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero quién dice que había animales ahí. Ahorita el pesebre que ponen, el nacimiento que ponen ahí, ¿le ponen qué? Gallinas, de todo, puercos y de todo, de todo. ¿Sabe usted que pesebre no es el lugar? ¿Pesebre es donde estaban los camellos? Haga de cuenta que usted dice un establo. Ese era el pesebre, donde ponían a los camellos, porque ellos, los del, o lo que ahorita conocemos como hoteles, haga de cuenta era el estacionamiento. Pero ahí dejaban los camellos porque era el medio de transporte. Ahí les daban de comer a los camellos. Entonces, donde le daban de comer a los camellos, ahí fue donde recostó María a Jesús. Y ahorita le pintan tantas cosas, ¿verdad? Tantas animalitos de todo tipo. Es más, ahorita hasta Hulk le ponen ahí un lado así. Porque la gente lo que quiere no es tanto representar lo que hubo. La gente quiere alzarse el cuello, participar de las tradiciones y hacerlo para el mundo lo más que puedan ellos, lo más bueno que puedan ellos, pero para el mundo. Nunca lo hacen para Dios. Nosotros sabemos que Jesús murió,
Que Jesús nació, perdón, pero también sabemos que Jesús murió por nuestros pecados. Y para Jesús, ¿qué es más importante para Jesús? ¿Su nacimiento o su muerte? Muerte. Para Jesús su muerte. Porque su nacimiento tenía que nacer de alguna manera, ¿cierto o no? Pero no cualquiera estaba dispuesto a morir, a dar su vida, y mucho menos por la humanidad. Y Jesús no la dio por una persona, Jesús la dio por el mundo entero. Ahora, cuando Jesús hace, hermanos, el nuevo pacto, hablando de la cena, Jesús le recuerda a sus discípulos y les dice que con esto, con este nuevo pacto, van a estar enseñando cada vez que lo hagan la muerte del Señor. Y nunca dijo van a celebrar mi nacimiento. La muerte del Señor anuncia, dice, hasta que Él venga. Porque es importante hablar de su nacimiento, sí es importante, pero es más importante hablar de su muerte. ¿Por qué? Porque su muerte es la que nos lleva a la vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Mire, quiero concluir con unos textos, unos versículos. Quiero concluir este pequeño estudio en la primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al versículo 17. ¿Cuál, hermano? Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al versículo 17. Esta cita bíblica nos la han leído muchas veces, pero tal parece que a algunos se les ha olvidado. Mira lo que dice: no améis al mundo. No ames al mundo, o sea, no te enamores de esta tierra, no te enamores de este planeta, es lo que está diciendo el apóstol. Pero tampoco ¿de qué? De las cosas que están en el mundo. ¿Y esas cosas que están en el mundo qué? ¿Las tradiciones no están en el mundo? Sí. Y dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de qué? De la carne. Ahí entran los tamales, el pozole, ¿verdad que sí? Todos los deseos de la carne, los bailes, la tomadera, ahí entra todo esto, en los deseos. Los deseos de los ojos. ¿Cómo era antes, verdad? Se juntaban y ya le gustaba la comadre, el compadre. Y luego al otro compadre ya le gustaba la otra comadre. Y luego se ponían de acuerdo, pues, pásame a la comadre y yo te paso a mi comadre, ¿qué te parece? Y yo a tu comadre. ¿Eso era en el mundo, sí o no? Sí era así. Los deseos de los ojos. ¿Qué más? La vanagloria de la vida. Ahí es donde entran, hermanos, ¿quién puede tener mejor su altar? ¿Quién puede tener mejor su árbol navideño? ¿Quién puede, hermanos, traer los mejores regalos? Eso es vanagloria. Y dice aquí que no provienen ¿de dónde? No provienen del Padre, sino del mundo. Y concluye diciendo el apóstol, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto no quiere decir que no se le va a tocar a usted las cosas. Que claro que si trae hambre y le presentan un tamal caliente, pues trae hambre. ¿Sí o no? Se lo abren así con chilito rojo o verde, ¿no? Y usted con aquella hambre
y voltando para todos lados a ver si no me ve el hermano. Aleluya. Y luego algunos dicen, en fin, que acabo la Biblia dice que nomás oremos por él ya. Allí sí metemos partes de la Biblia que las acomodamos a nuestro deseo. Pero la Biblia sigue diciendo, el que come los sacrificados de los ídolos no entrará al reino de los cielos. Ahí va a estar el deseo, pero ¿dónde va a estar la victoria? En que usted no actúe conforme a su deseo. En que le pongamos un freno a eso. Una hermana me dijo, ay hermano, es que me acaban de mandar como 10 tamales ayer y pues yo ya se los había calentado a mi esposo y estaban muy buenos. Le dije, ¿cómo sabe que estaban buenos? Ya me dijo, ay hermano, es que no me aguanté ni una mordidita a uno. Le dije, pues ya, si no sabía, ya sabe. A lo mejor lo hizo por ignorancia porque no sabía. Y cuando es por ignorancia, Dios no es injusto. Pero ahora que ya lo sabe, si le mandan tamales, ¿y qué voy a hacer tirarlos, hermano? No, si quiere cómaselos, pero ya sabe dónde va a ir. Si no los quiere tirar, pues déselos al perro. El perro no va a entrar al cielo de todas maneras. Así es de que. Pero que es una tristeza, hermano, ver cómo participa la gente de todas estas cosas. Entonces procuremos nosotros pasar este mensaje a los demás. ¿Están dispuestos, hermanos? En el nombre de Jesús, pónganse pues de pie.